Perdonen el tiempo que hemos estado por interactuar con ustedes. La semana pasada decidimos, por razones de la importancia del tema haitiano y la importancia de someterse a un plan de austeridad, uno solo, sin que nadie se lo diga, porque los tiempos no vienen muy color de rosa, vienen difíciles, vienen complicados. Y te habíamos dicho de un tema importantísimo, que es sobre la ciencia y el dominio de la ciencia, y para qué usan la ciencia y cómo es que captan a los científicos. Tenemos aquí, por ejemplo, en muchos puntos que tratar sobre la ciencia. Eso es interesantísimo. Sí, la ciencia, igual que todo, genera un entusiasmo extraordinario tanto en lo que es la captación de científicos, la creación de científicos, la formación de científicos, la transformación de la mentalidad de los científicos para servir a un objetivo determinado. En fin, hay muchas cosas. Bueno, no habíamos aparecido hasta hoy, un poco atrasado, muy atrasado, pero como lo repetimos siempre, ustedes lo comparten además con sus allegados, es importante compartirlo siempre con las personas y compartirlo en la red, en YouTube, sobre todo en Facebook, en Instagram, hay que compartirlo. En Twitter, bien, hágalo, no se preocupe, porque mucha gente habla en las redes de muchísimas cosas, pero cada quien tiene su forma y su parecer, pero procure el mejor parecer, procúrelo. Vamos a posiblemente a imponer en marcha hoy un intercambio de pareceres de personas que de alguna manera han convivido con uno por mucho tiempo. Y daremos paso a leer la opinión sobre el tema que tienen esas personas, que tienen una gran forma de saber, una gran forma de entender los acontecimientos. Pues en la ciencia hay un aspecto que es fundamental, es el dominio de la ciencia. ¿Quién la domina? ¿Quién domina la ciencia? Bueno, precisamente el tema surge porque la mayoría de los documentales que se hacen sobre aspectos científicos en Occidente proceden de Occidente, sobre todo de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra. Son los países potencia que generan todo el desenvolvimiento cotidiano del imperio. Esos países, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, claro está, sobre todo Estados Unidos, que es quien representa el imperio occidental en este momento. Es la nación imperio. Es la que maneja todo el capital del mundo, occidental sobre todo. Y lo manejan para mantener la hegemonía del imperio. Bueno, pues los documentales que se elaboran, sobre todo a academias, a científicos que se la buscan así como los programeros, no vayan a creer. Si los programeros buscan la sustentación de ellos en el orden económico de fundaciones, y la visitan, le ofertan su espacio, alcanzan un nivel de aceptación en cuanto a sintonizar esos espacios y entonces ya con ese maletín de información van donde las fundaciones que le sirven al imperio para buscar, colocarse y servirle de trampolín y de bocina a esas entidades, fundaciones, entre comillas, que son instrumentos importantes del imperio. Bueno, también hay fundaciones que se dedican a realizar documentos que son financiadas por las fundaciones que estratégicamente son las que manejan el acontecimiento en todos los órdenes, en el científico, en el social, en el político, en fin. Esos son lo que dicen para dónde
y para qué lado, si es para arriba, si es para abajo, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es en el centro. Esos son lo que dicen para donde tiene que ir la opinión del documental que tú vas a hacer. Y nos hemos dado cuenta, esos documentales son un poco asquerosos porque son racistas. Casi nunca aparece un negro científico, nunca aparece un negro científico. Y desde Sudamérica, Sudáfrica, hasta América, hay cientos y cientos de científicos negros. En el mismo Estados Unidos hay cientos de científicos negros, porque en Estados Unidos hay alrededor de 1.200 científicos. Quiero que sepan que en el mundo hay alrededor de 8.000 y tantos científicos. 8.000 y tantos científicos. Es decir, por cada 1.000 millones de habitantes hay 1.000 científicos. Usted dirá que o son muchos o son pocos o casi nada. Bueno, pues para mí son casi nada, y es por lo siguiente. Que ahí vamos a venir el dominio de la ciencia. Para hacer esos documentales, si usted se da cuenta de que están manejados por la raza blanca, sobre todo, la raza blanca es la suprema del imperio occidental, la suprema. Ni la amarilla, ni los negros, no, eso no cuentan. Eso no cuentan. La amarilla es la que menos cuenta porque le tienen fobia a lo amarillo. Para los blancos la amarilla hiede, la amarilla es como una cosa terrible, como un piojo, que quisieran desaparecerlo del mapa. Pero imagínense, ¿cómo lo van a hacer? La raza amarilla es hoy día más de la 3/4 parte de la población del mundo. No pueden desaparecerla. Al contrario, se va consolidando cada día más porque cada día van empoderándose de todo lo que es el desenvolvimiento cotidiano del ser humano. Bueno, y esperemos que lo hagan bien también. Pues bien, ¿qué se procura con el dominio de la ciencia? Pues muchas cosas. Con el dominio de la ciencia se procura conducir al ser humano por donde mejor le convenga a las potencias hegemónicas. El dominio de la ciencia es importante porque es por donde se conduce a la humanidad, por donde más le conviene a las potencias hegemónicas. Para mí ahora mismo hay 4 potencias hegemónicas sobre todo. Está la China continental, está la Rusia, está Estados Unidos, Alemania. Entre ellas podríamos mencionar a la India y otros países. Hasta Inglaterra que ha caído como al 8º nivel de las potencias supremacistas del mundo. Bueno, y todos los documentales que se ven por las diferentes fuentes de comunicación que prevalece hoy sobre las diferentes plataformas, la televisión, las redes, ya sea por YouTube, ya sea por Telegram, ya sea por Twitter, ya sea por Facebook, está muy dirigida y muy controlada por la raza supremacista, la blanca. Por eso en los documentales de investigación donde se descubren los grandes acontecimientos que tienen que ver con todo, los descubrimientos que tienen que ver con toda la actividad del ser humano, la mayoría que lo producen son blancos. No aparece ni un amarillo ni un negro por ningún lado, porque ellos son los más. Bueno, y por eso distorsionan la ciencia y las investigaciones. Pero ¿qué es lo que le pasa a los rusos y a los chinos que tienen tanto dominio de la ciencia como lo que más? Pero nunca se ven ni lo que producen científicamente, ni los avances, ni las tecnologías de punta que ellos dominan, ni nada, no le dicen nada a Occidente en documentales, porque ellos no lo creen. Bueno, parece ser que hay un convenio entre esas potencias y Occidente. Por eso es que estamos como estamos, porque parece ser de manera seria que entre el imperio chino, el imperio ruso y el imperio occidental que encabeza Estados Unidos,
hay grandes acuerdos de dominación y de guardar todos los secretos del mundo con respecto a la ciencia para que la humanidad no avance y ellos tener entonces la prevalencia de dominar la conducta del ser humano. Bueno, pues los chinos y los rusos, que se entienden, son gente humanamente avanzada, que desmientan con hechos esto, porque los chinos han ido a Marte, han durado ya más de 2 meses fotografiando y tirando pendejaditas y haciendo filmacioncitas y cosas, pero nadie sabe nada de lo que han hecho, nadie sabe nada. Por ejemplo, el embajador chino que está aquí en República Dominicana, ese nadie sabe quién es, porque ese es un estúpido cualquiera. Ese no se reúne con nadie, no visita a nadie, no va a las comunidades, no sabe nada, no sé de qué diablo es que él es embajador. ¿De quién es? Si es de los marcianos, si es de la luna, en fin. Bueno, pues los chinos están en la luna y nadie sabe nada de lo que ellos han hecho en la luna, nadie. Los rusos estuvieron por ahí, por Marte, han caminado por todo el sistema solar los rusos y nadie sabe nada de qué es lo que ellos han hecho ahí, nadie sabe nada. De lo que más se sabe y es controlado en asociación con los chinos y los rusos son los norteamericanos. Son los norteamericanos. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el dominio de la ciencia. ¿Y a favor de quién está el dominio de la ciencia? La grande potencia. De la grande potencia. Bueno, los científicos son personas, generalmente vienen de la clase alta también. ¿Por qué? Porque hay corrupción en la selección de los científicos y lo vamos a evidenciar en un momento. Perdón. Escúchenme. Los científicos, en la captación de los científicos, hay mucho parecido a captar a un pelotero en América, en el mundo, en Japón, en el Asia. Hay buscadores de talento y salen por el mundo a cazar los talentos, y ya sea en el deporte o en la ciencia. Pero en esto hay mucha corrupción, hay mucho tráfico de influencia. Bueno, ayer discutía, yo me informaba con un joven que fue firmado, por cierto, y me decía él sobre los que firman. Mire, ingeniero, generalmente firman a los riquitos, le dan preferencia. Yo no sé las razones, pero generalmente si hay un riquito que tiene condiciones para ser pelotero, lo firman a ese primero que a todo el mundo. Aunque esté en el 15º lugar de los buenos, pero lo firman a él porque él es riquito. ¿Cuál es la razón? Habría que ver. Eso me decía un joven que fue firmado y que no pudo llegar a Grandes Ligas porque tuvo algún problema de que en el camino se le presentó, se le dislocó un hombro o algo así y no pudo continuar su deporte. Bueno, pues los científicos es igual. Los científicos generalmente le dan la preferencia a los hijos de los ricos. Y si son hijos de generales y de dirigentes de partidos importantes como el Partido Comunista Chino, mejor. Y ahora, claro, están en Rusia del Partido de la Unidad Rusa, creo que es así que se llama, el partido de Putin. A quienes más contratan para ser científicos son los hijos de los grandes líderes de esos dirigentes de esos partidos. Pero eso es corrupción y eso lleva al fracaso. Es como le decían los dirigentes espirituales de musulmán, del Islam, a los dirigentes otomanos que empezaban a construir el imperio turco. Tan pronto se empiece a perder la justicia, empezará a desmoronarse el imperio. Efectivamente, cuando no hay justicia, los imperios se desmoronan. Eso puede pasarle nueva vez al imperio chino, que una vez se desmoronó en el siglo XII por la corrupción que había en sus máximos dirigentes. Tengan cuidado los chinos porque son se prestan mucho a ser corruptos. No hay gente más corrupta si lo dejan suelto que los chinos. No sé cómo el Partido Comunista ha podido mínimamente controlar esa inclinación. Bueno, y así es como captan los científicos. La mayoría son científicos blancos, muy pocos amarillos y casi nada negro, porque contratan a las preferencias.
y la preferencia son los ricos, los poderosos, los que controlan el capital. ¿Quiénes los reclutan? Pues ya dijimos, las grandes potencias reclutan a los científicos para servir a sus intereses, nada más. Bueno, sobre eso me voy a permitir leer una nota que me hizo el procurador de la República de la provincia de Santiago, sí, el procurador de Santiago de la República Dominicana, que como debe decirse correctamente, y le dije, porque somos amigos de antaño, amigos, hermanos de antaño, hermanos, y tenemos coincidencias en el pensamiento de más de 50 años, así que no tiene nada que ver con asuntos políticos ni nada por el estilo. No sé si él tiene alguna inclinación política, porque a los procuradores no le permiten delatarse políticamente. Ellos no pueden participar en política. Y él religiosamente cumple con eso. No está inclinado a ningún partido. Bueno, pues él me decía, a partir de los grandes inventos y descubrimientos, el hombre con la voluntad de seguir avanzando incursiona en surcar el espacio, llegando a ir a la luna, acontecimiento que estremeció la humanidad y le dio un cambio terrible a todos los acontecimientos, sobre todo de avances tecnológicos. Dice el procurador, estoy leyendo textualmente lo que él me escribió, que eso vamos a hacer de cuando en cuando, pedir opiniones a personas allegadas, pero que tengan condiciones para opinar y para leérselo a ustedes. Bueno, al venir la era digital, desaparecen las ideologías, eso dice él, que decir que al aparecer la era digital desaparece la ideología basada en conceptos y principios llenos de nobleza en favor de la humanidad. Esta época lleva a las grandes potencias a generar grandes procesos de investigación para ponerlo al servicio del bienestar humano, fortaleciendo la convivencia social y la unidad de las naciones en dos grandes bloques, el socialista y el capitalista. Eso opina el señor procurador de Santiago, Víctor González, sobre este tema, sobre la ciencia. Es un hombre muy avanzado en el pensamiento y de un gran sentimiento humano. Tiene más de 4 años de procurador en Santiago y nunca ha habido una cosita así de escándalo, nunca. Es un hombre íntegro. Nadie puede decir ni por aquí ni por allá, sino por ahí derecho, hacia el cielo, con su frente en alto. Ese es el procurador Víctor González. Claro, los sectores siempre que están enquistados en el poder lo han golpeado, siempre, ayer y hoy. Esa es mi opinión, que me excuse el señor procurador. Bueno, territorial para hacer prevalecer la forma de pensamiento que crean grandes escuelas del conocimiento para servirle al sistema, a su sistema. Estas importantes visiones de las grandes potencias se dan por entendidas que las grandes presiones de las naciones en vía de desarrollo generaban procesos revolucionarios, así como procesos de retroceso y golpe de Estado. Es decir, que una corriente impulsaba a los que entendían eran revolucionarios y la otra corriente, la que imperaba y que se desprendía del imperio norteamericano, enrumbaba a la otra, el occidente, generalmente apoyaba los golpes de Estado de los militares para saquear y desfalcar a las naciones y aniquilar a los hombres y mujeres progresistas. Esto es lo que él quiere decir. Y los socialistas, pues, entonces apoyaban a lo que planteaban liberarse. Eso sucedió de un lado y de otro muchísimas veces en América Latina y en el mundo. Mataron muchísimos líderes en el África, en América, en el Asia, en fin. Bueno, tengo que leerlo un poco porque esto es manuscrito y cambiar el curso de la historia, sean puestas al servicio de los intereses de las grandes potencias para salvaguardar los grandes capitales y su interés al costo del sacrificio de la humanidad. Es decir, que actúan para salvaguardar los grandes capitales a costo de joder a la humanidad. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere él decir. Bueno, en estrategia del cambio del conocimiento y la ideología por la visión de dominar el mundo
Con la era digital, obsérvese que han sucedido acciones de incursiones al espacio mucho más importantes, pero que ahí él señala que no le han dado toda la importancia que tienen ni el conocimiento a la población, porque eso no le interesa. Quieren mantenerlo ahí, atrapada entre ellos, no darle a conocer a nadie nada para que solo ellos puedan tener el dominio. Bueno, es muy sencilla, existe lo que podemos llamar la deshumanización del concepto y del entendimiento y del conocimiento por el individualismo. Se ha matado el sentimiento humano por la estrategia de las grandes potencias, por el principio de utilizar el conocimiento y los grandes inventos para su estrategia particular, rompiendo el principio de luchar por el bienestar, la estabilidad de la raza humana. Es decir, que estas potencias se han empoderado de la ciencia a troche y moche, a como dé lugar, se han empoderado de la ciencia, han captado todos los científicos y al que no pueden captar lo matan para que le sirvan a sus intereses de ellos, de esas potencias, de los chinos, de los rusos y de los norteamericanos y los alemanes y los ingleses, sobre todo. Son grandes 5 potencias que quieren adueñarse del mundo y que no le dan sosiego ni libertad en el pensamiento ni en nada a los seres humanos. ¿Por qué que guardan todas las informaciones como si fueran secretos de Estado? ¿No saben ellos que todo lo que han conseguido es un bien común de la humanidad? Es la humanidad la que ha creado todo el avance científico del ser humano. ¿Y por qué quieren empoderarse ellos de todo? Bueno, seguimos con la ciencia. Hemos oído las opiniones del señor procurador muy acertadas, muy... Claro, un poco me desvié de algunas cosas porque es manuscrito. Los manuscritos hay que tener mucho cuidado. Bueno, y así es como entonces ellos han captado la mayoría de los científicos con el objetivo de dominar a la humanidad, de dominar el dominio. Es algo terrible. Cuando esas potencias que son feroces, deshumanizadas además, lo que tienen por delante y como meta es adueñarse de todo, sobre todo del conocimiento, Recuerden que aquí les dijimos cómo les robaron todo el conocimiento a los aborígenes de América, a los aborígenes de Alaska, a los aborígenes del Canadá, a los aborígenes de Estados Unidos, de México, de Centroamérica y de Sudamérica. Se los robaron todos los conocimientos, saquearon todos los países, asesinaron a todos los científicos y a todos los seres humanos que estaban empoderados del desarrollo de toda la humanidad. Lo saquearon, lo desmoronaron y lo desaparecieron. Por eso desaparecieron los grandes reinos de Sudamérica, de Norteamérica y en fin, de muchos lugares del mundo, quiero que sepan, porque en el Asia muchos imperios progresaron enormemente, igual que en el África. En el África hubiera un imperio donde la riqueza abundaba por doquier, todo era riqueza en el África, hasta que la diezmaron a la África, la subyugaron y esa raza la castraron. A los africanos los castraron. El ejemplo más palpable de ello, para nosotros saber qué han pasado los africanos, es el pueblo haitiano, que fueron todos africanos traídos del África, amarrados en góndolas, donde de 100 morían 70, solo 30 quedaban vivos. Imagínense. Bueno, esa es la ciencia que ha tenido Occidente siempre y por eso hoy día nosotros desconocemos muchísimas cosas de los asuntos científicos. La captación de los científicos por países derrotados en guerra, eso, por ejemplo, los científicos de Siria se lo robaron todo. Los científicos de la Unión Soviética se lo robaron todo, se lo robaron. Los científicos de cuando tenían doblegado a Irán se lo habían robado todo. Lo de Irak, lo de Sudáfrica se lo han robado todos los científicos. En fin, no hay manera de escaparse de todos estos vándalos del mundo que controlan
el imperio occidental y que controlan el imperio oriental y el imperio euroasiático. Ahí están los chinos, los rusos y los norteamericanos. Bueno. Y en la formación de estos científicos no se pueden ustedes imaginar la cantidad enorme de dinero que se gastan, porque dijimos que hay mucha corrupción. Por ejemplo, en China, la mayoría de científicos que captan del ejército y del ejército los hijos de los grandes generales, que lo mandan a estudiar a grandes centros de formación. Eso sucede igual en todos los países asiáticos, porque los asiáticos no son fáciles, son muy difíciles. Bueno, vuelvo y reitero, el embajador que tiene China en República Dominicana, que nadie lo conoce, señores dirigentes del Partido Comunista Chino, que nadie conoce a ese señor, que nadie sabe quién es. Por favor, si ustedes quieren llegar a todos los rincones del mundo, lo primero es tener buenos embajadores humanos, que la gente lo sienta. A ese no lo conoce nadie. Bueno, y para que ustedes tengan una idea, los gastos en investigación científica para el año 2013, estamos hablando que se invirtieron más de 433.000 millones de dólares en formar científicos. Claro, de los científicos generalmente, hijos de los ricos. Sobre los ricos chinos, de los ricos norteamericanos, de los ricos rusos, de los ricos alemanes, ingleses, italianos, indios, en fin. Muchos científicos. Bueno, ahí se graduó con honor en física un señor de más de 80 años. Ahora hizo un doctorado como científico de la ciencia física. ¿Y por qué? Ese señor seguro era un hombre humilde, de extracciones muy humilde, y que venía a lo mejor hasta de la clase obrera. Pero vino a hacerse científico a los 80 y tantos años, por lo menos un PH en ciencia, científico. Vino a graduarse casi a los 90 años. Eso debe darle vergüenza a las potencias, cómo ignoran los grandes cerebros que hay en el pueblo, cómo lo patean, cómo lo hunden para que no lleguen, para que sean los hijos de ellos, de los multimillonarios, que sean los únicos que lleguen a ese rango de científicos. Bueno, para que ustedes se vean, en Estados Unidos, 433.000 millones. En la ciencia sigue prevaleciendo, como en la mayoría de los tiempos, el apartheid. Son los ricos los que tienen la suerte y la dicha, que es raro, que son los ricos, de convertirse en científicos para servirle a la ciencia de los ricos. La mayoría blancos. Y la mayoría son hombres, porque son machistas, los blancos son machistas, no quieren nada con las mujeres. Hay una gran mujer que fue premio Nobel muchísimas veces y nunca se lo dieron, que era la esposa de otro científico. Ella era, me parece, Curie, que fue la que inventó el rayo X, inventó todo lo que tiene que ver con, que vete a hacer una radiografía, esa. La que inventó la radiografía era una mujer, una gran científica, pero la ignoraron, la patearon, la subyugaron y nunca quisieron darle el premio Nobel. Ese premio Nobel que solo se lo dan a los ricos y a los que le sirven al imperio, a los literatos, a los médicos, a los químicos, en fin, a todos los científicos de diferentes áreas del saber, generalmente se lo dan a los servidores del imperio occidental y a los ricos. Por eso hay muchísimos, por ejemplo, novelistas en el mundo que tienen un talento extraordinario y puedo decir e incluir ahí a Jafet Cerulle, que es uno de los mejores literatos de América y del mundo. Sin embargo, nadie lo no. Ahora está ya después de estar ya casi cumpliendo los 80 años, empiezan a reconocer alguna cosa y empiezan a publicar todos sus libros al vapor. Pero ya cuando le queda poco tiempo de su vida, podríamos decir. Claro, se equivocaron porque a la ciencia ir avanzando, aunque sea propiedad de los ricos, nos llega una boronita a nosotros y dentro de 20 años seremos más jóvenes por el avance de la ciencia. Así que tendrán a Jafet Cerulle por décadas. Tendrán que premiarlo muchas veces. Bueno, y la mayoría de clase alta, y norteamericanos. Así que no se pierdan en eso, en lo que tiene que ver con la ciencia.
todos estos científicos que captan y todos estos científicos que forman con todos los millones del mundo que invierten, se benefician porque hay muchos vivos que hacen fundaciones para ciencia y eso consiguen dinero que ustedes se imaginan, así como hay aquí pseudo izquierdistas, como hay aquí pseudo patriotas, como hay aquí pseudo libertarios, como hay aquí una pandilla de tigres que tienen fundaciones que se adhieren a otras fundaciones, sobre todo norteamericanas, y que le dan cientos de miles de dólares mensualmente para que ellos sean bocina de las fundaciones importantes del imperio y ponerse y alinearse con lo que ellos quieren, con lo que quiere el imperio. Eso está sucediendo aquí. Sí, por eso aquí no se puede creer mucho en nadie, no se vayan a creer mucho. Aquí hay un tigueraje que ustedes no se lo imaginan. Y hasta científicos hay aquí que han captado, pero son hijos de ricos. Bueno, la ciencia está al servicio de los adinerados en este momento, está presa. Y reitero que hay más de 8.000 científicos en el mundo, a 1.000 científicos por cada 1.000 millones de habitantes. Eso está sospechoso. Eso está sospechoso. Bueno, la corrupción en la ciencia está en la selección de los científicos, está en la evaluación de los científicos, está la corrupción en las tareas que se le asignan a los científicos. Porque los científicos, igual aquí te dan una obra, si tú estás bien con el ministro. Yo decía aquí, todas esas grandes compañías que le estuvieron haciendo obra a los gobiernos del PLD van a seguir dándole obra a esas grandes compañías porque de seguro ya le llevaron su peaje al ministro. Y cuando usted le lleva el peaje, usted es el mejor hombre del mundo. Oye, eso no es mentira, así son las fundaciones. Las fundaciones aquí son vigentes hasta tanto de lo que reciben dan. Tienen que dar. Si usted no da, usted lo digo, con toda la autoridad que puede hablar alguien. Con esa autoridad estoy hablando, con la que puede hablar alguien. Si usted no da, entonces usted se jodió. Sí, sencillamente hablando. El favoritismo científico que viene de ahí, del pagos, los proyectos falsos que se enarbolan, nada más que la corrupción destruye. No hay nada más importante en la vida que destruya a un imperio que la corrupción, la falta de justicia y la falta de bienestar colectivo. Eso acaba con cualquier imperio, por eso el imperio norteamericano se está yendo a pique. Se fue a pique el imperio chino, el imperio mongol, el imperio turco, se han ido a todos los imperios se han ido a pique porque se convierten en perversos, atroces criminales. Se convierten en degenerados inigualables. Sus jefes, sus principales dirigentes, y la insidia y la intriga es lo que prevalece. No el entendimiento, no la razón, no el conocimiento, no el bienestar, no la justicia. Se pierde la justicia y tan pronto los imperios pierden la justicia, se derrumba ese imperio. Los chinos lo saben. Que abran los ojos porque en su imperio hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción y una de ellas es que están guardando todos los avances científicos y nadie los conoce. Eso es corrupción, eso es engañar a la humanidad. Bueno, y finalmente sobre el asunto de los científicos. En el mundo no hay materia que en su movimiento no haya un espíritu que la haga evolucionar. Anoten eso. En el transcurrir del tiempo, el movimiento y el dinamismo de la materia solo es posible con el espíritu que la hace mover hacia la evolución. Y una de las perversiones que tienen los científicos de hoy día en las agencias que promueven y las fundaciones que promueven una serie de documentales es que quieren decirle a todas las poblaciones que el hombre apareció hace 8 o 10.000 años. Es más, han querido meterle ahí a la gente que el ser humano nace con el cristianismo. Hasta eso han querido meterle entre ceja y ceja a los seres humanos. No, oye, para que una especie evolucione en el mundo se toma millones y millones y millones de años. Si el planeta, que eso es una suposición,
tiene 4.500 millones de años. El ser humano apareció en la Tierra, al poco tiempo se estabilizó la formación del planeta, geológicamente, y a partir de ahí nace todas las especies, entre ellas la del ser humano. Y llegar al día de hoy ha implicado miles y miles de millones de años evolucionando para que seamos lo que somos hoy. Nos veremos el próximo jueves. Los quiero mucho. Empodérense de la ciencia, que la ciencia no es solo de los ricos. Nuestros hijos, nuestros allegados, nuestros hermanos, nuestros hombres de trabajo. Hay miles y miles por miles en cada uno de nuestros terruños que son científicos. Cuídense mucho.